No hay mejor lugar que el lugar de tus pies, derramando nuestro corazón, alabándote, adorándote. Tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros esta noche. Queremos pedir que tú puedas hablar a cada corazón, que tú puedas llenar este lugar, todos los lugares donde estamos, Señor Jesús, con tu presencia y con tu gloria, con el peso de tu gloria, Señor. Gracias por tus palabras, gracias por tus escrituras que nos cambian, que nos transforman. Realmente hay poder en tus palabras, Señor. Aquí estamos una vez más para poder acercarnos a ti, para recibir de ti, Señor Jesús, y de tus palabras. Solo tú tienes palabras de vida y queremos acercarnos a ti esta noche para recibir todo lo que tú tienes para nosotros. En tu poderoso nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Qué gusto verlos nuevamente aquí en las enseñanzas que tenemos los jueves. Estamos continuando con nuestro estudio de las bienaventuranzas. Eso va a ser la sesión número 4. Tenemos una sesión más en la próxima semana que vamos a ver para terminar de ver este estudio que está siendo de mucha bendición. Sé que para mi vida, preparando esas palabras y revisitando esas palabras, y seguro has leído esos pasajes muchas veces, pero siempre el Señor tiene algo nuevo, siempre tiene algo que quiere enseñarnos y también algo que podemos aplicar en nuestras vidas y podemos caminar en esos principios, como que el Señor nos da una nueva oportunidad para caminar en su palabra, caminar en esos principios, aunque hemos escuchado muchas veces, tal vez no has leído mucho esos versículos, pero son enseñanzas claves que el Señor Jesús nos da en el Sermón del Monte. Esa es la primera parte del Sermón del Monte. No es un estudio exhaustivo de todos los capítulos del Sermón del Monte porque hay muchas cosas para escudriñar, pero en esta enseñanza estamos enfocándonos en las bienaventuranzas que encontramos aquí en el capítulo 5 de Mateo. Entonces quiero invitarte a abrir tu Biblia. Vamos a ver dos pasajes esta noche, dos bienaventuranzas más en este estudio en la sesión 4. Hemos visto ya 4 de las 8 bienaventuranzas y vamos a estar hablando sobre dos más en el tiempo de enseñanza, y sé que como estamos escuchando, viendo en otros momentos, los testimonios de lo que el Señor está haciendo en los grupos pequeños es algo precioso, es algo hermoso, y ese es el propósito también de este formato, de que podamos impartir la palabra, pero que después las personas pueden tener una oportunidad para compartir lo que ellos están recibiendo. En las notas tenemos algunas preguntas para guiarles también en los tiempos de los grupos pequeños, pero sé que va a ser un tiempo hermoso, precioso esta noche en la enseñanza, y vamos a estar viendo dos bienaventuranzas más. Entonces, quiero invitarte a Mateo capítulo 5, versículo 7, y solo mencionar eso antes de leer este pasaje. Cuando vemos la cruz, cuando hablamos de la cruz, hay algo muy interesante en que cuando vemos una cruz, tenemos una parte vertical y tenemos una parte horizontal. Y sabemos que Jesús murió en la cruz por nosotros para salvarnos, para que tengamos una relación personal con Dios. Entonces esa es podemos considerar la parte vertical de la cruz, nuestra relación con el Señor Jesús, pero también Él murió para que podamos amarnos los unos a los otros, amar a nuestro prójimo, como Jesús nos enseñó. Los mandamientos, primero amar a Dios con todo nuestro corazón, podemos considerar es la parte vertical de la cruz, pero también la parte horizontal de amar a nuestro prójimo, de amarnos los unos a los otros, es muy importante también. Y cuando consideramos las bienaventuranzas aquí en este capítulo, vemos que ciertamente afectan a nuestra relación personal con Dios, pero la mayoría también afectan a nuestra relación con las otras personas, con los demás, ¿no? Entonces, cuando vemos la lista y cuando habla de ser misericordioso, cuando habla de tener un corazón limpio, cuando habla de ser pacificadores, por ejemplo, que vamos a ver en la última clase, muchas de las cosas afectan nuestra relación con las otras personas, y caminar en mansedumbre, tener hambre y sed de justicia. Entonces es interesante solo tomar esto en mente
tomar eso en cuenta cuando estamos estudiando las bienaventuranzas. Se trata de, y todas las enseñanzas de Jesús, de enseñarnos a crecer en nuestra relación vertical, nuestra relación con el Señor Jesús, pero también de una manera horizontal con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con las otras personas en nuestra vida también, y cómo debe afectar nuestra vida. Pero aquí en Mateo 5, versículo 7, mira lo que dice. Dice, bienaventurados, y hemos aprendido que esta palabra bienaventurado significa feliz, bendito, afortunado también. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo que dice Mateo 5, versículo 7. Algunas otras traducciones dice que ellos recibirán misericordia. También otro dice, serán tratados con compasión. Y quiero leerles otra versión que es la traducción lenguaje actual, que me gusta mucho esta traducción, porque de este versículo 7 dice, Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de misericordiosos, la palabra compasivos creo que podemos usar también cuán importante es tener un corazón misericordioso, también un corazón compasivo en esos días, en esos últimos tiempos, ¿no? Entonces, misericordiosos son aquellos que han experimentado en primer lugar la misericordia de Dios. Creo que todos hemos experimentado la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Entonces, Jesús nos enseña no solo a recibir la misericordia de Dios, pero a expandir, compartir esa misericordia con otras personas. Cuando dice bienaventurados los misericordiosos, entonces son las personas que han experimentado la gracia de Dios, han experimentado la misericordia de Dios y tienen agradecimiento en su corazón por lo que el Espíritu Santo hace en su corazón, y como resultado de experimentar la misericordia, ellos tienen la capacidad, tienen la disposición de también extender misericordia a los demás, y cuando dice ser misericordiosos, y compadecerse de los sufrimientos de otras personas, ¿no? Entonces ellos manifiestan la misericordia a través de su amabilidad, a través de ver las necesidades de otras personas y ayudar con esas necesidades, también a través de caminar en perdón, perdonando a las personas, buscando la reconciliación. Todo eso son formas de poder manifestar la misericordia de Dios en nuestras vidas y compartir eso con las otras personas, ¿no? Entonces, una de las cosas claves cuando hablamos de este principio de la misericordia, de ser misericordiosos, entendemos que no es solamente un sentimiento, no es solamente algo que pensamos, un sentimiento de simpatía. Es algo práctico, es una acción, es una práctica, es un estilo de vida. No es algo que solamente sentimos, es algo que nos impulsa a tomar acción. No es solo sentir pena, sentir lástima, y vamos a hablar de eso, es reaccionar, porque muchas veces, y estaba considerando eso, en realidad, con todo lo que está pasando en el mundo, no solo con la pandemia, en este momento todos los ojos están sobre Afganistán, por ejemplo, todo lo que está sucediendo, pero estaba hablando con un amigo considerando qué interesante que a veces, no todo el tiempo, pero a veces no reaccionamos hasta que algo suceda cerca a nosotros o el lugar donde estamos, ¿no? Entonces vemos, y eso es lo interesante con la pandemia, porque ha tocado a todo el mundo, cada nación, cada país. Vemos oportunidades para dar compasión, para mostrar misericordia a los demás. En la pandemia, Dios nos ha dado muchas oportunidades para caminar en este principio de la misericordia, de ser misericordiosos, de ser compasivos. Entonces, pero a veces es difícil, podemos orar, pero vemos algo, por ejemplo, que sucede al otro lado del mundo, y en Afganistán, por ejemplo, o el terremoto que recién sucedió en Haití, y vemos, bueno, qué pena, qué lástima, qué tristeza de lo que está sucediendo, y oramos, pero creo que el Señor quiere llevarnos a otro nivel de poder caminar en este principio. Y si Él nos llama a hacer algo, a responder, tenemos que ser capaces de caminar en este principio. Entonces sí es importante, y tenemos que orar
y también prepararnos para hacer todo lo que Dios pide que hagamos para apoyar a las personas que están sufriendo, aún personas, nuestros hermanos que están sufriendo, otras personas que están sufriendo en otro lado del mundo, ¿no? Entonces, cuando somos misericordiosos, estamos dando a otros lo que Dios nos ha dado. Entonces, en primer lugar, recibimos la misericordia de Dios porque Él nos amó primero, dice la palabra. Recibimos el amor de Dios, recibimos la misericordia de Dios. Y en esta bienaventuranza, Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, te doy la oportunidad de extender esta misma misericordia que tú has recibido a otra persona, ¿no? Entonces, cuando somos misericordiosos, podemos dar a otros lo que Dios ya nos ha dado. Entonces, Dios quiere que también tratemos a los demás, incluso a las personas que son difíciles de amar o enemigos que tal vez tienes, y tratamos a esas personas como nosotros queremos ser tratados, con misericordia. Entonces, no solo recibir la misericordia, es un punto muy importante para entender, no solo gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Es bienaventurados, feliz o afortunados los que muestren la misericordia, que son misericordiosos en su propia vida. Y eso significa que estamos caminando en esos mismos principios que el Señor nos da, ¿no? Entonces, algunos pasajes para anotar, si tienes notas. Algunos de esos tal vez están en las notas. Algunos he agregado también un tiempo de estudio preparando para esta noche. Pero toma nota, Mateo 7:12. En Mateo capítulo 7, versículo 12, quiero leer este pasaje. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, ¿no? Entonces, una vez más, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, ser misericordiosos, ser compasivos, esa es la primera bienaventuranza que estamos viendo esta noche en la clase. Y ser misericordiosos con las personas que nosotros consideramos que no merecen misericordia. Es contrario a toda nuestra tendencia, lo que queremos hacer como humanos, porque nosotros solo en nuestra naturaleza, la tendencia para nosotros es solo querer mostrar misericordia a las personas que nos muestran misericordia, o mostrar compasión, dar compasión a las personas que son compasivos con nosotros. Pero por esta razón las enseñanzas de Jesús vienen para realmente ir en contra de todo el sistema de este mundo, en realidad en contra de toda la naturaleza pecaminosa que tenemos, las inclinaciones que tenemos por naturaleza. Jesús viene y nos muestra otro camino. Y no solo con sus palabras, creo que podemos ver, estudiando la vida de Jesús, que Él nos muestra con su estilo de vida. Entonces, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Creo que ese es un tema que estamos viendo en cada bienaventuranza. Nos estamos dando cuenta que yo no puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Yo no puedo esforzarme y decir, voy a ser compasivo, voy a hacerlo, voy a ser misericordioso. Yo sé que puedo hacerlo en mi naturaleza. No puedo hacerlo. Entonces, en cada bienaventuranza les animo también a clamar al Espíritu Santo, a pedir ayuda del Espíritu Santo, porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, yo no puedo ser misericordioso, Señor, por mi propia cuenta. No quiero hacerlo. Esta persona en mis ojos no merece misericordia, no merece compasión. Ayúdame, Jesús, ayúdame, Espíritu Santo, a ser como tú, a caminar en esos principios, ¿no? Entonces, muchos confunden misericordia con sentir pena, con lástima, pero en realidad eso es un sentimiento temporal y no viene acompañado con un acto de bondad o un acto de amor, ¿no? Entonces, es solo sentir pena o sentir lástima. Hay varias palabras en el hebreo para misericordia. No, en las notas vas a encontrar las palabras exactas, pero déjame solo darles las definiciones de algunas de esas palabras para misericordia. Una de las palabras significa algo interesante y algo poderoso, significa entrañas,
Es una de las definiciones de la palabra misericordia. Entonces expresa que un sentimiento muy íntimo, un sentimiento muy profundo. Voy a hablar de eso en un momento, pero tiene que venir de un lugar muy profundo dentro de nosotros y vamos a desarrollar eso un poco en un momento. Otra palabra significa mostrar gracia o ser clemente. Otra palabra significa perdonar. Entonces vemos que el perdón está relacionado con la misericordia. Vamos a ver un versículo que conecte eso también. Y también una palabra misericordia significa conmoverse o sentir piedad. Qué interesante que varias traducciones o las traducciones dicen misericordia, pero por ejemplo en el hebreo hay varias palabras traducidas misericordia. Entonces hay varios significados. Entonces, si podemos como juntar todas esas definiciones, podemos encontrar una definición de la misericordia en el hebreo que es básicamente conmoverse desde las entrañas mostrando gracia. Entonces, no, creo que podemos ver con la misma definición de la palabra que no es solo sentir lástima o qué pena, qué triste, qué triste lo que está sucediendo, qué triste lo que pasó en este país, qué triste lo que está pasando en mi barrio, en la ciudad o en la nación. Creo que lo que Jesús está buscando es que podemos ser conmovidos, podemos ser impulsados a tomar acción. Entonces, ser misericordioso no es solo sentir algo, no solo pensar algo. Aprovechamos y buscamos la dirección del Señor. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo puedo responder? ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Cuántas veces viendo las cosas terribles que las personas están pasando en la vida, en momentos diferentes, he solo pensado, oh, qué tristeza, pero no he buscado al Señor. ¿Qué puedo hacer? Y sé que siempre podemos orar, es algo que siempre podemos hacer y debemos hacerlo. La palabra nos exhorta a siempre estar orando, pero también muchas veces creo que el Señor quiere que tal vez hagamos algo más y necesitamos buscar la dirección del Señor. Usando la pandemia como ejemplo, no solo y lo que pasó lo que está pasando en las naciones. Hay personas que no simplemente están orando y es hermoso hacerlo, pero han podido salir aún poniendo muchas veces tal vez su vida en peligro para mostrar el amor de Jesús y salir a las calles, buscar a las personas para ser misericordiosos, no simplemente sentir algo, ¿no? Entonces han aprovechado para responder con acciones, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Quiero leerles otro pasaje, toma nota, Salmo 130, versículo 4, mira lo que dice en este pasaje, Salmo 130, versículo 4, la palabra dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, hablando de Dios, y esa es la actitud y que debemos tener. Mira lo que dice. Entonces dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. La palabra reverenciado está hablando de tener el temor de Dios, o que este temor de Dios no es estar asustado de Dios, es tener un profundo amor y respeto hacia Dios. Y es por su misericordia, es por, como dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Debería, cuando pensamos en su misericordia, cuando pensamos en su gracia, debería llevarnos a un lugar de realmente tener una reverencia hacia Dios, un profundo amor y respeto hacia Dios, porque no merecemos lo que Él nos da, no merecemos su gracia, su misericordia, su bondad y todo su carácter, su amor, pero Él nos muestra misericordia. Y entonces nos dice en esta bienaventuranza Jesús, bienaventurados los misericordiosos que van a mostrar lo mismo, ¿no? Entonces quiero leer otros pasajes. Toma nota, Lamentaciones 3, 22 a 23. Eso es un pasaje sumamente poderoso. Lamentaciones 3, 22 y 23. La palabra dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es solo por su misericordia. En realidad tenemos la posibilidad de tener vida, de tener aliento, de respirar. Es por su gracia, por su misericordia, ¿no? Entonces Él es de verdad el dador de la vida y sería bueno que más personas, ¿verdad?, en el mundo podían reconocer
simplemente la vida que Él nos da. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Y mira esta frase, si estás ahí en Lamentaciones 3:22, subraya eso, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayeron sus misericordias. Y continúa en el versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Y esta palabra decayeron, cuando ves la definición en el hebreo, decayeron significa terminar, significa completar o significa gastar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos está diciendo? Sus misericordias nunca terminan, sus misericordias nunca se gastan, nunca llegamos a un punto donde, no hay más misericordia, ¿no? Ya terminaron, no, siempre hay más. Y dice que son nuevas cada mañana. Entonces, cada día Dios nos ofrece su misericordia para darnos un nuevo comienzo cada mañana. ¿Cuántos han tenido días donde, y yo estoy levantando mi mano, pero es como que el próximo día es como, gracias, Señor, gracias que hay un nuevo día de misericordia, gracias, y me aferro a este pasaje, ¿no? Que dice que son nuevas cada mañana, porque muchas mañanas necesitamos entender que sus misericordias son nuevas, ¿no? Entonces, grande es su fidelidad y Él nos ofrece eso cada día. Y en esta bienaventuranza Jesús está diciendo, quiero que camines en este principio, quiero que no solo estás recibiendo mi misericordia, que voy a dar libremente cada día porque son nuevas cada mañana. Pero quiero llamarte a algo más alto, quiero llamarte a un nivel de poder mostrar esa misma misericordia a las personas en tu vida que tú piensas que no merecen, la persona que te han tratado mal y hay toda una lista que podemos ver en un momento, pero cuando hablamos de la misericordia de Dios, estamos hablando de su amor leal, estamos hablando de su bondad inquebrantable hacia nosotros y siempre viene acompañado con su verdad. La misericordia, ¿no? Misericordia y verdad van juntos, ¿no? Entonces, Jesús es la verdad y Él es misericordioso. Entonces, cuando vemos algunos ejemplos, creo que en las notas tenemos algunos ejemplos, pero puedes ver Juan 5:14, cuando Jesús sana a un hombre paralítico. En Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y está mostrando misericordia, está mostrando la verdad. Esos son ejemplos de misericordia y verdad. Cuando dice, mira, has sido sanado y eso es por la misericordia de Dios, no peques más, es donde viene la verdad. De dejar de caminar en ese pecado. Lo mismo sucede con la mujer adúltera en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en Juan 8, versículo 11, cuando Jesús está hablando a la mujer adúltera, ella dijo, ninguno, Señor, no hay otra persona aquí para juzgarme. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, es la misericordia, pero dice, vete y no peques más, es la verdad. Entonces, el propósito de la sanidad, el propósito de la restauración, el propósito del perdón es que el Señor quiere que entendamos que no es solo recibir y seguir adelante, es recibir y cambiar nuestra vida. Esta misericordia viene con un propósito de cambiar y transformar nuestras vidas para que no estemos caminando en más pecado, para que dejemos de pecar en nuestras vidas. El Señor sabe que somos débiles, sabes que necesitamos su misericordia y también su verdad. Y eso es algo poderoso también. Dios me muestra misericordia cada día, son nuevos cada día para animarme, también para enseñarme algo, enseñarnos algo, estaba considerando eso. Jesús quiere enseñarte que Él está por ti. Que él está apoyándote. Y hay un pasaje hermoso en Salmos 56:9. No, eso no está en las notas, son algunos que he agregado después de, en realidad, terminar las notas, pero hay un pasaje aquí, Salmos 56:9. La palabra dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare, esto sé que Dios está por mí. Y es una frase tan fuerte, Dios está por mí. Y yo te digo esta noche,
a pesar de lo que está sucediendo, sin importar lo que está sucediendo, la palabra de Dios nos enseña, nos declara que Dios está por nosotros y Dios está por ti y Dios está por mí. Y la misericordia nos muestra eso. Dios te muestra misericordia porque está por ti. Y cree que con la ayuda del Espíritu Santo vas a poder cumplir el propósito que Él tiene para tu vida en esta tierra. Entonces, no solo recibir, es caminar en esos mismos principios, ¿no? Entonces, de entender. Y es triste ver que muchas personas no permiten este cambio en su vida, simplemente quieren recibir la misericordia, pero cuando nos toca extender misericordia, nosotros nos ponemos en la silla del juez, en la silla de Dios para tratar de juzgar y decir quién merece misericordia, quién no merece misericordia, y nos ponemos en el lugar de Dios y tratamos de hacer la obra del Espíritu Santo. Yo creo que muchos hombres, y yo incluido, me he metido en problemas tratando de hacer la obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo, considerando los años tratando de servirle al Señor o años en el ministerio, considerando cuántas veces yo he tratado de hacer la obra del Espíritu Santo cuando no era mi trabajo, no era mi trabajo para traer la convicción del Espíritu Santo a las vidas de personas, pero quería tratar de hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de hacerlo muchas veces sin permitir que Dios haga la obra a través de nosotros. Y hay personas que quieren solo recibir y no quieren extender esta misericordia a los demás. Pero para caminar en este principio del reino de Dios, Jesús no dice que va a ser fácil. Y Él nos está llamando a algo más alto. Tenemos que aprender a extender misericordia a las personas que nos tratan mal, a las personas que nos molestan, a las personas que son diferentes a nosotros, las personas que tal vez ves a alguien que no está tan comprometida o comprometido a caminar con Jesús como tal vez tú eres en tu vida y quieres criticar y juzgar y no mostrar gracia, no mostrar misericordia a esta persona o persona que hablan mal de nosotros o personas que están cayendo en pecados en su vida, ¿no? Entonces, escucha lo que dice Santiago 2:13. Santiago 2, versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Sí, el juicio de Dios viene, la palabra viene para juzgarnos, la palabra viene para cortarnos, para transformarnos, para cambiarnos, pero siempre hay el asiento de misericordia y aún Dios hace todas esas cosas en amor, ¿no? Entonces hace todo eso en amor. Déjame leerles algunos otros pasajes. En Efesios 4:32, escucha lo que dice este pasaje, Efesios 4:32, la palabra dice antes, sed benignos unos con otros, se dan cuenta cómo se trata de nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, con las otras personas en nuestras vidas, tal vez personas que no son cristianos, o tal vez nuestros hermanos que son cristianos. Muchas de las bienaventuranzas, sí, se trata de nuestra relación vertical con Dios, pero también nuestra relación con nuestros hermanos. Entonces, mira lo que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, estamos en Efesios 4:32, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está, entonces, está conectado. Perdonar a las personas con la misericordia. Nos demostramos misericordia. Una forma de ser misericordioso, entonces, es perdonando a las personas que nos ofenden, perdonando a la persona que nos lastima. La misericordia está conectada directamente con perdonar a los demás. Hay otro pasaje, Colosenses 3:12-13, y quiero acampar aquí un momento en una palabra poderosa, pero Colosenses 3:12-13 dice la palabra, vestíos pues como escogidos de Dios, mire eso, santos y amados, y toma nota de esta frase, de entrañable misericordia, no solo misericordia, pero la palabra de Dios dice aquí, Colosenses 3:12, de entrañable misericordia. Y déjame continuar y voy a volver, pero de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuántas veces estamos viendo la palabra? Así es como Cristo ha sido con nosotros, nos ha mostrado misericordia, nos ha perdonado. Ahora que quiero que ustedes hagan lo mismo, viendo su ejemplo. Entonces, imposible que solo podemos recibir y no extender lo mismo a las otras personas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para ponernos en el lugar del Espíritu Santo, en lugar de Jesús? Pero vemos soportándonos los unos a los otros, perdonándonos unos a los otros, pero dice santos y amados de entrañable misericordia. Y aquí vemos una de las definiciones, hemos visto una de las palabras, misericordia significa entrañas, y vemos esta palabra nuevamente, entrañable, porque hemos visto una de las definiciones es entrañas. Entonces esta misericordia, ser misericordiosos, está viendo de un lugar íntimo, está viendo de un lugar profundo en nosotros. Entonces la palabra entrañable, ¿de qué está hablando? Entrañable misericordia, viene de la palabra entrañas, y en realidad la palabra, ¿sabes lo que significa? Significa intestinos. Está hablando de deseos profundos, viene de aquel lugar. Y cuando pensamos en el cuerpo humano, las entrañas, hay otra palabra llamadas también vísceras, y hay varios órganos y compone el aparato digestivo. Estamos hablando del aparato respiratorio, pulmones, corazón, hígado, el páncreas, el vaso. ¿Alguien sabe qué es el vaso? Entonces, sé que es en inglés, que es spleen. Igual tenía que ver qué hace, ¿no? Pero son estos órganos en las entrañas. Entonces, son los órganos más internos en nuestro cuerpo y están sumamente protegidos en la profundidad de nuestro cuerpo. Y entonces, al decir entrañable amor, entrañable misericordia, tienes que entender que se refiere a un sentimiento demasiado profundo. Y me encanta que dice aquí, Colosenses 3:12, la primera palabra, ¿qué es lo que dice? Vestíos. Entonces, así debemos vestirnos cada día. ¿Cómo? De profunda y sincera misericordia hacia los demás. No estoy diciendo que es fácil, pero las enseñanzas de Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos. Si tú quieres conocer, hemos visto en la primera lección que todo el sermón del monte es conocido como la constitución del reino de Dios. Esa es la constitución de su reino. Tenemos que entender la constitución del reino de Dios. Y una de las primeras cosas que Jesús nos dice, bienaventurados los misericordiosos. La palabra dice Colosenses, vestíos cada día de profunda y sincera misericordia hacia los demás. Entonces, vestíos. Tu ropa cada día debe ser, en vez de ir a tu ropero y buscar y decir, ¿qué me voy a poner hoy? A ver, ¿qué voy a poner? Debemos también pensar que nuestra ropa cada día debe ser el amor, debe ser la misericordia, debe ser el fruto del Espíritu, ¿verdad? Debe ser humildad, debe ser mansedumbre, debe ser paciencia, debe ser el perdón. Entonces, en realidad, Jesús viene para decirnos, ser misericordioso no es una opción, es un estilo de vida y es parte de su reino. Y no va a ser fácil porque vamos a ver cosas terribles. Y vemos las injusticias en el mundo, lo que está sucediendo en las naciones, usando el ejemplo que está en este momento en las noticias, usando lo que está sucediendo en Afganistán y lo que está sucediendo en esta nación. Y de pensar, Señor Jesús, mostrar perdón, mostrar misericordia, mostrar entrañable amor, entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre. ¿Cómo podemos hacerlo? Solo con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no es una opción. Todas las bienaventuranzas, hermanos, son un estilo de vida, ¿no? Entonces,
y decirles también, el lugar principal donde Dios quiere que empecemos a mostrar misericordia es con nuestra familia. Después con nuestro círculo de influencia y va expandiendo, ¿no? En tu trabajo, con tus vecinos, en la calle, pero empieza con tu pareja, empieza con tus hijos, empieza con tu familia, con tus familiares. Empezamos a mostrar la misericordia en nuestra casa y después, Señor, va cambiando nuestras vidas y nos ayuda a extender esta misericordia a los demás. Hay un ejemplo, un pasaje tan fuerte en lo que vemos en la historia del buen samaritano, si conoces este pasaje, pero eso está en Lucas capítulo 10 y la palabra Lucas 10 en el versículo 36 y 37, al final de la historia dice, ¿quién pues de esos tres te parece fue al prójimo? Habla del sacerdote que pasa, del levita que pasa y después el samaritano decide mostrar misericordia, porque mira lo que dice Jesús, Lucas 10:36. ¿Quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Haz lo mismo. Entonces, ¿cuántas veces Jesús dice, mírame, ahora haz lo mismo? Yo voy a levantarme y voy a inclinarme y voy a lavar tus pies. Ahora haz lo mismo ustedes. Les estoy dando un ejemplo de un siervo. Ahora haz lo mismo. Yo soy el buen samaritano en esta historia. Quien dice que vendó sus heridas, que lo llevó al mesón o al lugar y pagó la cuenta. Eso es Jesús quien pagó la cuenta. Es quien Jesús que dijo, ¿sabes qué? Si hay más gastos, igual lo voy a pagar. Yo soy el buen samaritano, dice Jesús. Ahora haz lo mismo. Y es vez tras vez vemos el ejemplo de la vida de Jesús, su estilo de vida, y yo lo hago primero y después hazlo ustedes. Yo soy misericordioso. Nuestro Dios es misericordioso. Nos amó primero. Y ahora dice, quiero que ustedes sean misericordiosos, ¿no? Entonces Jesús enseña que eso es misericordia. Ser movido ¿a qué? A una acción. Porque el buen samaritano no pasó de largo, no solo miró y decía, wow, qué pena. Los otros cruzaron la calle, ni querían quedarse allí, pero el buen samaritano no se quedó allí pensando, qué pena, qué lástima, wow, realmente está sufriendo este hombre. No, Jesús dice que ser misericordioso es ser movido a una acción para escuche eso, para disminuir el nivel de sufrimiento y dolor de otro. Pero estoy orando por ti, amén. Tenemos que orar y hay poder en la oración y tenemos que estar orando, pero muchas veces Jesús nos va a llamar a otra acción también, a ser movidos a una acción que puede disminuir el nivel de sufrimiento y dolor de otro. Entonces lo vendó sus heridas, lo llevó al lugar para que podía ser restaurado, ¿no? Entonces podemos ver la misericordia de esta manera. Es un sentimiento que nos provoca a tomar acción, que nos provoca a tomar acción. La palabra primera de Juan 3:17. Tengo notas vamos a estar hablando de limpio de corazón también, pero tengo obvio más notas sobre esta primera parte de ser misericordioso. Termina eso, primero de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo, creo que hemos visto esto en otra enseñanza también, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La palabra cerrar significa clausurar, significa negarse a mostrar compasión. Entonces, cuando somos misericordiosos, hermanos, es una señal que hemos entendido la gran cantidad de misericordia que Dios nos muestra cada día. Y queremos caminar en lo mismo. La palabra nos dice también, vemos este pasaje más y vamos a los de limpio corazón, pero Miqueas 7:18
y vas a tener más cosas en tus notas para estudiar. Pero Miqueas 7:18, la palabra dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Mira lo que dice, terminando el versículo 18. Toma nota de eso, Miqueas 7:18. Se deleita en misericordia. Y mientras estaba leyendo, a veces hay que continuar leyendo, ¿no? Entonces, el versículo 19, mira lo que dice. Y Él volverá a tener misericordia de nosotros. Entonces, no solo se deleita en misericordia, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y eso me muestra que no es una acción de parte de Dios de una sola vez. Dice el versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Entonces, nos enseña y nos muestra una vez más que vamos a necesitar su misericordia cada día de nuestras vidas. Entonces, así mismo, nosotros debemos deleitarnos en la misericordia, Bueno, vamos a volver a Mateo 5, versículo 8, y vemos esta segunda parte. Entonces, esa es la primera bienaventuranza que queríamos ver esta noche. Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vemos este próximo versículo en la segunda parte aquí. Y dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Toma nota de eso. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué hermosa promesa que el Señor nos da. Para los que caminen con un corazón limpio, ellos verán a Dios. Está hablando de ver su rostro, está hablando de sentir su presencia, de ver su gloria, porque un corazón limpio nos está hablando de un corazón puro. Entonces, en esta bienaventuranza, ¿de qué nos está hablando Jesús? Está hablando del proceso de santificación en nuestro corazón. ¿Y qué es este proceso? Limpiando cada residuo del pecado que hay. Y todavía hay. Entonces, limpiando cada residuo del pecado, siendo santificados, dejando que el agua de la palabra pueda limpiarnos y cambiarnos y transformarnos, ¿no? Entonces, si podemos mantener un corazón puro, nuestros ojos serán abiertos para verlo a Dios. Y entonces esta bienaventuranza se relaciona con este salmo. Toma nota, Salmo 24, 3-5. Leemos este pasaje también. Salmos 24, 3-5. La palabra dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Una pregunta. ¿Quién estará en su santo lugar? Otra pregunta. Aquí viene la respuesta en el versículo 4. Toma nota. El limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón. Y puedes decir, bueno, tengo mi alcohol en gel aquí, Señor, tengo limpio de manos, ¿no? Todo el tiempo limpio de manos. Pero se trata de nuestro corazón, la pureza en nuestro corazón. Hay otro pasaje, toma nota también, Hebreos 12:14. Mire este pasaje también, Hebreos 12:14. Ese es fuerte también. Dice, seguir la paz con todos, Hebreos 12:14, y la santidad. Seguir la paz con todos. Se dan cuenta una vez más cómo se relaciona está conectado con nuestra relación con las otras personas en nuestra vida. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Entonces, vemos que para poder disfrutar la presencia de Dios, para poder verlo, para poder ver su rostro y disfrutar de la presencia de Dios y disfrutar la mirada de Jesús, tenemos que desarrollar pureza en nuestro corazón. Entonces, un corazón limpio habla de pureza con respecto a nuestra moralidad. También habla de pureza con respecto a nuestros motivos. Y los motivos son las razones por las cuales hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, tenemos que tener este deseo. Toma nota, en Salmo 51, cuando David está en su salmo, en el salmo que es un modelo para un verdadero arrepentimiento para nosotros, en Salmo 51:10, David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio.
crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que me sorprende también es que puedes volver al primer versículo en este mismo salmo y habla de la misericordia, porque David entiende que esas dos cosas están conectadas. En el primer versículo dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y dice, crea en mí un corazón limpio, porque ese es después de su pecado con Betsabé. Entonces, hay pecados que ensucian nuestro corazón, están impidiendo que veamos a Dios, que estemos en la presencia de Dios. Entonces Jesús quiere purificar los motivos de nuestro corazón y también quiere purificar nuestros pensamientos. Entonces, ese es otro nivel. No es solo lo que hacemos que Dios quiere purificar lo que pensamos. Quiere purificar lo que pensamos. Y sé que es una batalla que cada uno de nosotros tenemos constantemente. No solo limpiar nuestra lengua, nuestras palabras, pero limpiar lo que pensamos y no dar lugar a esos pensamientos en nuestras vidas. Cuán fácil es. Y todos luchamos con eso y todos tenemos que entender que tener un corazón limpio es limpiar nuestros pensamientos también, ¿verdad? Entonces, la persona no te llama, la persona no te saluda, la persona no te habla y empiezas a considerar y pensar y maquinar. Debe pensar eso, debe estar enojado, debe tener este problema conmigo, ¿no? Y empezamos a imaginar, empezamos a dar lugar a los pensamientos que tenemos. Entonces, parte de limpiar nuestro corazón es limpiar nuestros pensamientos. Ese es el campo de batalla, donde tenemos que estar guardando nuestros pensamientos en todo momento, ¿no? Entonces, ese es el campo de batalla, porque Dios conoce nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, muchas veces las otras personas, obvio, no saben lo que estamos pensando, ¿no? Pero tenemos que purificar nuestros pensamientos. Entonces, caminar en pureza en nuestro corazón, en nuestra mente. Caminar en pureza nos lleva más cerca a Dios. Entonces, este limpio corazón, un corazón limpiado, puede llevarnos más cerca a Dios y podemos experimentar un corazón encendido y vivo en nuestra relación con el Señor Jesús, ¿no? Entonces, una vez más, el pasaje que hemos visto, seguir la paz con todos, eso es Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, santidad habla de la pureza de nuestro corazón, la paz con todos habla de cómo está mi relación con otras personas. Entonces, cuando hay pecado en nuestro corazón, no podemos disfrutar de verdad de la presencia de Dios. Cuando hay pecado en nuestro corazón, cuando tenemos algo contra otra persona, tampoco podemos disfrutar de verdad la presencia de Dios. Entonces, gracias a Dios, tenemos el regalo del arrepentimiento, que es otro tema que tenemos que estudiar y entender. Pero esta bienaventuranza está hablando de la santificación de nuestro corazón, santificado, limpiando nuestro corazón a través del lavamiento de la palabra, el agua de la palabra. Eso vemos en Efesios 5, 25 a 26. Vemos este pasaje más y vamos a ir a los grupos y vamos a tener un hermoso tiempo compartiendo ustedes la palabra. Efesios 5, 25 a 26. Mira lo que dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, todos tenemos áreas en nuestro corazón que necesitan ser limpiados y transformados. Por eso en las bienaventuranzas, en la constitución del reino, desde el principio Jesús dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Porque no se olviden, nuestro Dios es santo, nuestro Dios es puro. Y cada día debemos permitir que Dios limpie esos lugares sucios que tenemos en nuestro corazón. Y hay una relación directa entre la cantidad de pureza en nuestro corazón y nuestra capacidad de poder ver más a Dios, de poder sentir su presencia,
de poder disfrutar la presencia de Dios, ¿no? Entonces son dos bienaventuranzas poderosas que vemos en esta sesión esta noche, hermanos, y hemos pasado más tiempo, yo sé, en bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, también los de limpio corazón. Son dos cosas que Jesús quiere enseñarnos a través de su palabra, dos cosas que necesitamos entender, recibir y caminar, en los cuales tenemos que caminar en nuestra vida, no solo recibiendo su misericordia, pero extendiendo su misericordia a los demás. En las notas y para los grupos van a tener algunas preguntas, van a tener un pasaje para leer, algunas preguntas que les va a guiar en la conversación de cómo podemos revisar nuestro corazón, qué cosas prácticas podemos hacer para mostrar misericordia a las personas en nuestras vidas. Entonces, gracias, Señor, gracias por tu enseñanza, gracias Espíritu Santo por tu poder y lo que tú haces a través de tu palabra. A veces yo oro para que sea un hermoso tiempo en los grupos, Señor, que tu palabra puede seguir cambiando y transformando corazones, Señor. Gracias por esos principios que tú nos enseñas en tu palabra. Que sea un hermoso tiempo en los grupos, orando los unos por los otros, mostrando misericordia, hablando de esos principios, desarrollando más esos principios en los grupos, Señor. Llena cada sala con tu presencia, Señor Jesús. Y gracias por tu palabra que nos cambia. En tu poderoso nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Gloria, gloria, Señor Jesús.